En videos anteriores estuvimos estudiando a la serie de los alcanos. En este nuevo video vamos a seguir estudiando los alcanos y vamos a empezar a estudiar a los alcanos que son un poquito más complejos, es decir, aquellos que son ramificados. Para poder estudiar los alcanos ramificados tenemos que recordar que los alcanos son compuestos que tienen una fórmula empírica de carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N es el número de átomos de carbono que posee el compuesto. El primer alcano ramificado aparece cuando N es igual a 4, es decir, va a tener una fórmula empírica carbono 4, hidrógeno 10. Vamos a ver que para esta fórmula empírica en particular tenemos dos estructuras posibles. Una de las estructuras es aquella que ya habíamos visto en el video anterior, en la cual teníamos una cadena lineal de 4 átomos de carbonos unidos entre sí en forma consecutiva. Recordemos que siempre cada átomo de carbono tiene que tener 4 átomos enlazados. Entonces completamos los enlaces con hidrógeno. Y habíamos visto que el nombre de esta estructura era butano. Ahora, para distinguirlos de su ramificado, vamos a llamarlo N-butano. Pero bien, ¿cómo puede ser que yo tenga una estructura ramificada? Vamos a tener para la estructura ramificada un esqueleto principal, una cadena de 3 átomos de carbono, y el cuarto átomo va a estar unido al carbono del medio. También vamos a completar con hidrógenos para que cada átomo de carbono esté enlazado a otros 4 átomos, así. Este también va a tener 3 átomos de carbono, y vamos a llamar a este compuesto también butano, pero para distinguirlo del anterior le vamos a agregar el prefijo, es decir, prefijo por adelante del nombre, prefijo iso. Podemos ver, si contamos, que cada una de estas estructuras tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Es decir, podemos decir que estas dos estructuras entre sí van a ser isómeras o isómeros. ¿Y qué son los isómeros? Los isómeros son estructuras que van a poseer el mismo, es decir, van a poseer igual número de átomos de cada tipo, es decir, en este caso tendríamos en las dos estructuras 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, pero poseen distintas estructuras y por lo tanto van a poseer distintas propiedades. Si nosotros seguimos con la cadena, es decir, con la serie de los alcanos, vemos que el alcano que sigue, como ya sabemos, es cuando N vale
5, es decir, van a ser los compuestos cuya fórmula sea carbono 5, hidrógeno 12. En este caso, podemos llegar a tener tres estructuras diferentes. La primera de ellas es la que ya conocemos, que es la estructura donde tenemos los 5 átomos de carbonos unidos en forma lineal, 3, 4, 5, vamos a completar siempre con los hidrógenos, los del medio tienen 2 siempre, 1, 2, 1, 2, los extremos siempre van a tener 3 átomos de hidrógeno y como ya sabemos, esta estructura se llama pentano. Pentano. Al igual que en el caso del butano, le vamos a agregar la letra N para identificar que estamos hablando de un pentano lineal. Otra posible estructura que podemos tener para las moléculas de para las moléculas de alcano con 5 átomos de carbono es la siguiente. Una en la que tengamos una ramificación. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a tener una cadena principal de 4 átomos de carbono, 3, 4 átomos de carbono, y el quinto átomo de carbono va a estar unido a un carbono, del medio. De esta forma vamos a completar con hidrógenos como siempre. Ven que siempre se va poniendo cada vez más difícil hacer las estructuras extendidas. Es por eso que es conveniente trabajar con las estructuras en forma de acordeón. Ahora estamos escribiendo explícitamente para que se vea. Y esta estructura se va a llamar isopentano. Pero aún nos queda una estructura más que tiene 5 átomos de carbono. ¿Y cómo puede ser esta nueva estructura con 5 átomos de carbono y que sea distintas a las anteriores? Bien, va a ser una estructura en la cual tenemos dos ramificaciones. Por ejemplo, vamos a tener una cadena principal de 3 átomos de carbono y los otros dos van a estar unidos al átomo del medio. Un átomo de carbono acá, otro átomo de carbono acá. Siempre va a estar unido por 3 átomos de carbono, CH3, y este también va a estar unido. En esta estructura no dibujé explícitamente los enlaces, pero ustedes ya los pueden imaginar. Y se va a llamar, como ya no nos quedan, ya lo llamamos iso, lo vamos a llamar neopentano. Es decir, un nuevo pentano. También estas moléculas entre sí son isómeras, porque poseen 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, pero poseen distintas estructuras y por lo tanto distintas propiedades. Es de esperar que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, también aumenta el número de isómeros.
Por ejemplo, para el hexano, cuando N es igual a 6, es decir, los alcanos de compuesto carbono 6, hidrógeno 14, vamos a tener 5 isómeros. Cuando tenemos N igual a 7, es decir, para los heptanos, carbono 7, hidrógeno 16, ya nos encontramos con 9 isómeros. Y esto cada vez va aumentando más. Por ejemplo, en el caso de los alcanos con N igual a 10, es decir, los alcanos de fórmula carbono 10, hidrógeno 22, vamos a tener la cantidad de 75 isómeros, es decir, un número altísimo de isómeros. Evidentemente no nos podemos acordar de memoria de todos los nombres de todos los isómeros. Además, se nos van acabando los nombres. Es por eso que se crearon algunas reglas de nomenclatura a fin de que no tengamos que memorizar un número tan grande de nombres. En los videos siguientes vamos a aprender cuáles son estas reglas de nomenclatura y vamos a seguir estudiando cómo se nombran a los alcanos ramificados. Para poder estudiar los alcanos ramificados tenemos que recordar que los alcanos son compuestos que tienen una fórmula empírica de carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N es igual a 4. Es decir, va a tener una fórmula empírica carbono 4, hidrógeno 10. Vamos a ver que para esta fórmula empírica en particular tenemos dos estructuras posibles. Una de las estructuras es aquella que ya habíamos visto en el video anterior, en la cual teníamos una cadena lineal de 4 átomos de carbonos unidos entre sí en forma consecutiva. En videos anteriores estuvimos estudiando a la serie de los alcanos. En este nuevo video vamos a seguir estudiando los alcanos y vamos a empezar a estudiar a los alcanos que son un poquito más complejos, es decir, aquellos que son ramificados. N es el número de átomos de carbono que posee el compuesto. El primer alcano ramificado aparece cuando N